¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me toca la parte más difícil por dos razones. Una, por la situación de que necesitamos levantar nuestro ánimo. Clarita nos hizo un camino muy interesante sobre la descripción de los problemas que tenemos, pero el reto que tengo ahora pues es también ahora pavimentar con un poco de concreto, de buen asfalto, para que podamos circular por lo que más nos gusta hacer a todos los que estamos en este auditorio, que yo creo que es ayudar a los demás. También es difícil porque todos tenemos la sangre en el estómago, entonces de alguna manera pues voy a tener que hacer recurso de o arrullarlos bien para que descansen a gusto o pues tratar de que esto sea un trance tranquilo y que podamos entonces todos compartir pues un poco lo que es el modelo, las redes y un poco la experiencia que hemos tenido al trabajar con algunas organizaciones en el país para organizar redes de cualquier tipo de los que estamos viendo. Bueno, pues si me permiten, entonces me gustaría bajarme para platicar mejor con ustedes. Bien, lo que vamos entonces a platicar en estos minutos pues tiene que ver mucho con lo que estamos viendo en la vida cotidiana. Cuando me alistaba para venir aquí en la mañana, la verdad como que tuve un lapsus así de depresión porque me vi al espejo y dije, Emilio, estás muy gordo. ¿Sí? Y entonces me recordó que estamos viviendo este problema, no sé si ustedes lo están viendo. En esta lámina, a lo mejor hasta atrás no la alcanzan a ver todos, pero pues dice rápidamente, ¿cuál es la problemática? Una de las problemáticas que están dándose hoy con mayor frecuencia en el país, pues es esta, la obesidad, ¿verdad? Y entonces, algo bien interesante, el dato, la obesidad es considerada ya como una epidemia en México que abarca un porcentaje enorme de la población. Solución que están a punto de salvarnos de los gorditos, nuestros diputados y legisladores. Pues poner un impuesto, grabar un impuesto especial a los refrescos y bebidas azucaradas. Y hoy en la mañana pues casi me iba de espaldas y lo bueno es que caí de frente, reboté por la panza y no me pasó nada. Y en ese sentido pues vi que también el impuesto está para dulces, para botanas y helados. Entonces dije, bueno, qué caray, los diabéticos ahora pues sí endulzan su café, ¿verdad? Como dicen, metiendo el dedito y lo azucaran. Pero ¿qué vamos a hacer con los niños que tienen ganas de dulces? Bueno, pues la verdad es que ustedes han visto que ha sido un movimiento muy interesante de cabildeo desde empresas, ¿verdad? Productoras o también del campo que están trabajando en contra del impuesto. Y ustedes pudieron ver en algunos medios de comunicación esta campaña, ¿verdad? ¿De qué lado están? Y algunas organizaciones han trabajado en red y lo que están haciendo es, vamos adelante con el impuesto azucarado. ¿Por qué? Pues porque de esa manera podemos cambiar. No sé si han escuchado las campañas, ¿verdad? Algunas en radio y en televisión, muy curiosas, en donde vamos ahorita a ver algunas palabras, pero esto es un desplegado, ¿verdad?, de la Unión Nacional de Cañeros en contra exactamente de lo que es el impuesto. Pero entonces resulta, ¿verdad?, que los defensores de poner este impuesto, yo no estoy ni a favor ni en contra, todavía no puedo definirlo, pero los defensores de esta visión dicen sí al impuesto de refrescos, y me encantó la frase que se maneja mucho en campaña de radio. Los recursos obtenidos servirán para poner bebederos en la escuela. ¡Hala! ¡Qué gran solución! Con bebederos se va a arreglar la situación, y si no es con bebederos es con impuestos. Pero déjenme compartirles una realidad que ocurre en el país. En el país hace 15 años existe un impuesto ecológico, un primer impuesto verde. ¿Y qué creen que pasa con ese recurso del impuesto verde? Pues se recauda de cada litro de gasolina que compramos, ¿sí? Está etiquetado para cuestiones medioambientales, sobre todo calidad de aire, y el recurso no es ejercido, en realidad se va para gasto corriente. Pues entonces, gasolina, gasto corriente, impuesto azucarado, también va a ser gasto corriente. Entonces no seamos ilusos, sino que realmente el problema de la obesidad es un problema harto complejo en donde no hay una sola causa. Y eso es lo que vamos a estar viendo en la tarde con la plática que me dijeron, Emilio, por favor, duérmelos bien, tienes 2 horas para dormirlos y una más para despertarlos.
Entonces dije, bueno, estoy de acuerdo, pero esta lámina lo que plantea, obviamente no la alcanzamos a ver todos, pero el problema de la obesidad es un enfoque integral, multifactorial, no solo por tomar refrescos, sino porque hemos tenido ya una vida sedentaria, porque nuestra oficina nos demanda estar sentados frente a la computadora más tiempo del normal. Sí, acabamos cansados, no queremos hacer ejercicio, tenemos hábitos alimenticios muy distintos. El problema de la sobrealimentación es que también en nuestro país nosotros los mexicanos nos damos una autorrecompensa en el comer. Es un único placer que está al acceso de muchas personas. La vitamina T, tlayudas, tacos, tortas, ¿sí? Tamales, quesadillas, en fin. Entonces todos estos alimentos pues obviamente están demandando que, ¿verdad?, consumamos. Y acuérdense que mi amigo Oscar se come, ¿verdad?, unos 10 tacos, doble tortilla y una coca light, ¿verdad?, para cuidar la línea. Bien, entonces se pone uno a pensar, y en la mañana que les decía que me vestía me vi como gordito de botero, y entonces hice la siguiente reflexión: ¿qué está pasando en Colombia? Y en Colombia uno ve que su población está muy seducida por una buena figura. Es difícil ver gorditos en las calles de Colombia, de Bogotá, de Medellín, de cualquiera de estas ciudades. ¿Los hay? Sí, sí, los hay. ¿No es un problema? No. ¿Y por qué no es un problema? Porque tienen otro enfoque social. Primero que nada, tienen un sentido estético respecto a lo que es bello, lo que ellos quieren edificar como bello. Tienen un autoconcepto, ¿verdad?, del colombiano que quiere surgir. Antes nos envidiaban mucho, recuerdo una socióloga, colega que decía, ¿verdad?, el colombiano de clase alta quiere ir a vivir a París, el colombiano de clase media quiere ir a vivir a Miami, y luego, ¿y los demás? Quieren ser mexicanos. ¿Sí? Entonces me encantó, dije, ¿lo hace por querer ganar un amigo o lo piensa de a de veras? Hoy es otra situación, esto ha cambiado, pero lo que es interesante es que el colombiano ha trabajado colectivamente, ¿verdad?, en un autoconcepto, pero algo interesante es que también de su propia situación de violencia, del narco, etcétera, ellos han creado un imaginario social por el cual están trabajando todos los días, de muy distintas maneras, en redes, en organizaciones, en distintas posiciones, ¿verdad? Y ese imaginario social lo están trabajando, lo están, ¿verdad?, solidificando, y obviamente permiten una multietnicidad, ¿verdad?, una convivencia muy interesante. Y bueno, y hemos aprendido con Clarita Joseman, que me presidió, en efecto, hay una colectividad. Y esa colectividad en el colombiano ha sido que todos esos problemas arrojó a la gente a participar, a colaborar en el barrio, con el vecino, en la escuela, en la fábrica, en la empresa. Y entonces esto ha hecho, ¿verdad?, que esa colectividad esté basada desde una participación ciudadana, lo que nos falta también a nosotros como país. Los que estamos aquí en este salón ya estamos participando de alguna u otra manera, pero todos los que no están aquí necesitamos meterlos a esta alberca de la participación. Algo muy interesante es que también en la economía les apoya para este sentido estético, porque ellos tienen una fuerte industria textil del algodón, y eso ha aunado y ha generado una serie de elementos integradores a la sociedad, en donde, por ejemplo, ¿verdad?, el sentido estético se complementa o se vincula precisamente con lo que entiende o se entiende como deseable de la belleza, ¿verdad? Y entonces hay moda, modelos, fotógrafos y todo, hay una serie de elementos que giran en torno a. Y desde luego también, Clarita nos decía, bueno, la televisión es uno de los elementos ahora que pueden o no asociar o disociar, pero lo que pasa ahí también es que hay una fuerte producción televisiva en donde refuerza muchos de estos elementos también. Uno a veces se pregunta por qué hay tanta serie colombiana de narcotráfico, y en primera instancia uno dice, no, pues como que lo viven y ahora lo producen en televisión y lo consumimos. Pues ¿por qué? Pues porque precisamente se está mostrando que es una vida atractiva pero es corta, que no hay más futuro, ¿verdad?, en disponer tu vida en eso, sino que lo que se está buscando entonces es cambiar el patrón y desalentar
que esa no es una vida decorosa ni saludable. Y entonces pues ahí me vi con mi familia, ¿no? Retratados en algún momento dado, pues sí, como escudero, y en otro lado, ¿verdad?, con la familia. No seamos boteros en el sentido de que nos guste perdernos en la cuestión de no tener un foco estético. Como nación necesitamos, como comunidad necesitamos crearnos un imaginario, algo deseable, imaginar lo que queremos ser. Y en ese sentido lo que vamos a platicar, les invito a que me permitan entonces alcanzar los siguientes objetivos con mi plática. Serían estos tres. Vamos a analizar las formas de colaboración de la sociedad civil organizada entre sí y con otros sectores que se pueden dar a través de alianzas, movimientos, coaliciones, pactos, redes, etcétera. Me gustaría entonces también invitarlos a que dentro de estas redes conozcamos las características precisamente del tema que nos reúne hoy en este 14º encuentro de FEICHAC, y del cual omití dar las gracias a las personas que han invitado, que piensan que yo podía ser de utilidad para esta plática. Se los agradezco a todo el equipo, tanto a nivel estatal como todos los 9 estados, municipios que tienen, mejor dicho, 9 zonas también donde hay FEICHAC. Gracias también por todo el esfuerzo que han hecho para hacer esto posible. Y bueno, y el tercer objetivo sería reflexionar sobre las actitudes y aptitudes de todos aquellos que queramos participar en redes, y más en las redes de tipo de impacto colectivo. ¿Les parece bien? Y si no, pues les pediría sus disculpas porque pues tengo que desarrollar el tema. Ok. Bueno, estos son los dos autores, ¿verdad?, que hacía referencia el ingeniero Tochel por la mañana, ¿verdad? John Caña y Mark Kramer, pues para que los conozcamos, mucho gusto. Aquí están tus amigos de Chihuahua, ¿sí? Y vamos a hablar entonces del tema que ustedes han pues movido y compartido. Bien, podríamos decir entonces que si analizamos qué ha pasado en el trabajo conjunto de sociedad civil con otros sectores, podremos decir que hace más de una década el sector empresarial inició el reto de promover el trabajo entre gobierno, empresas y sociedad civil a través de alianzas, una forma de participación, la alianza. Ahora vamos a platicar y explicar qué es. Desde entonces impulsó encuentros, los famosos encuentros Insight. Esos encuentros también estuvieron aquí en Chihuahua capital. No me dejarán mentir los amigos de FEICHAC, que se sentaban, ¿verdad?, en estas grandes mesas. De un lado gobierno, de un lado empresa y de un lado sociedad civil. Y nada más nos faltaba decir, ¿dónde firmó el pacto? Pero esto no era un pacto, sino una situación de entendimiento y de trabajo. ¿Qué ha pasado con estas redes, este tipo de trabajo, estas alianzas? ¿Continúan? Sí. ¿Son venturosas? Sí. ¿Son deseables? Sí, desde luego que sí, pero tienen límites. Hoy el modelo, ¿verdad?, ha probado que sí tiene vigencia, pero ahí están algunos de sus límites. La alianza tiene una determinada temporalidad, es decir, no es algo permanente, dura en el tiempo en función de ¿qué? De los intereses de los actores que participan en ella. ¿Se alcanzan o no se alcanzan? Y desde luego, aunque hay aprendizajes compartidos entre los miembros de una alianza, parece ser que las fronteras y las barreras no se acaban, no se agotan, no se caen, sino que cada quien está fortificado. Por el otro lado, ¿verdad?, estas alianzas son efectivas para propósitos particulares. Y quizá podemos decir que uno de los rasgos más importantes es que son ideales para proyectos cortos que se quieren alcanzar de alguna manera efectiva en el tiempo. ¿Qué ha sucedido, verdad, con los rasgos de trabajo de estas organizaciones? En las alianzas la negociación siempre se da de 2 a 1, sociedad civil y gobierno frente a empresarios, empresarios y sociedad civil frente a gobierno, ¿sí? O gobierno y sociedad civil frente a empresarios. Es decir, hay una situación muy interesante. Y lo más interesante es que cuando acaba la alianza, cada quien se queda con lo suyo. Es una relación de ganar-ganar. Sí, ganan las partes, pero no es que ganen todos algún bien superior, sino ganar-ganar. Y esto, entonces nos podíamos imaginar que su figura es como un engrane. Los sectores interactuando, ¿verdad?, yuxtapuestos uno con otro, ¿se complementan? Sí, claro que sí. ¿Son deseables? Decíamos que sí. Bien,
Estas alianzas, decíamos, ¿verdad?, que vienen de México, el sector empresarial le apostó mucho al modelo y hoy la alianza persiste mucho bajo el enfoque de responsabilidad social empresarial. Ustedes pueden ver ahora en el sitio ESPOC donde escribimos, donde se publica información todos los días de responsabilidad social empresarial. Hoy está muy puesto a la vista la convocatoria por el Día Mundial de la Alimentación que fue ayer, en donde la Fundación CMR se había unido con Tyson para financiar proyectos. El año pasado, en la primera convocatoria, se asignó un determinado monto para algunos proyectos. Aquí en el estado de Chihuahua, la Fundación Tarahumara José Ayaguno ha sido una de las beneficiadas y en ese sentido, ¿verdad?, dos empresas se juntan para tener a través de la fundación recursos de inversión. Si ustedes revisan la convocatoria del día de hoy, la segunda, ¿sí?, y los que quieran apliquen, nada más que yo no se los dije, estarán viendo que se han sumado a la alianza el Banco HSBC y la Fundación del Grupo México, de la minera. Entonces, de alguna manera encuentran las posibilidades de tener más recursos para apoyar más proyectos en nutrición, y ahí lo pueden entonces ustedes constatar. Es importante también señalar que algunas fundaciones a nivel internacional trabajan bajo este modelo, bajo el recurso de la alianza, es decir, si no tienes recursos de coinversión, difícilmente yo te puedo apoyar. Lo deseable hoy es que tengas esos recursos. Y por eso, te decíamos, la conversión es un elemento importantísimo. Y desde luego en una alianza sí importa, claro que importa, el grado de madurez institucional de las partes involucradas, porque si tenemos organizaciones novel, la empresa se desespera y no quiere trabajar con ellas, no las espera, quiere, ¿verdad?, y necesita aliados que ya hayan tenido una experiencia probada. Discúlpame que te haya despertado. No, es que muy amablemente me liberó el paso. Bueno, estos son algunos tipos de colaboración entre la sociedad civil. Según el Instituto Sinergos, ¿verdad?, basados en Kaplan, hablaban para ellos que existían las redes, las coaliciones, las alianzas y las sociedades de riesgo que les llaman ellos joint venture. Y por el otro lado, nosotros le agregamos que otras formas de participación organizada son los movimientos, los pactos, las ligas y desde luego los observatorios que muy puntualmente nos refirió Clara Hussitman en su conferencia. Veamos algunas definiciones. Movimientos. ¿Ustedes ubican ahora algún movimiento importante? Anduvo hasta por aquí don Javier Sicilia, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos el movimiento. ¿Cómo se llama ese movimiento? Levante la mano, no es examen. Claro que el que conteste bien tiene un carro, último modelo, cortesía a ver. Exactamente, ¿no? Ok, dínoslo bien, si fueras tan amable. Movimiento por la paz con justicia y dignidad. ¿De qué color quieres tu carro? Gracias, qué amable. Ajá, color pistache, ok. Entonces un movimiento es una forma de movilización social que aborda una determinada problemática o demanda política y se va formando de la espontaneidad y puede convertirse en una organización, en una coalición o en un partido. Ustedes pueden ver exactamente en el tema de la justicia estos elementos. Javier se ha quedado como un movimiento, mientras que la señora Moreira hizo una organización, mientras que el señor Martí hizo otra organización, mientras que Wallace, la señora Wallace también hizo, Moreira y Wallace cada quien hizo una institución. De un movimiento inicial se pasa a una organización. Por eso sus miembros son plurales. En el movimiento van a encontrar, en las calles, en los movimientos de maestros encuentras, los maestros que vienen de otras regiones, más los alumnos de la UNAM que los apoyan, más a los sindicatos de miembros de telefonistas, en fin, y entonces son muy plurales los movimientos. Las alianzas entonces las entenderíamos como una relación entre socios activos donde cada uno de ellos aporta recursos para alcanzar un propósito común desde la perspectiva, y esto es bien importante, de los propios intereses de cada quien. Esa es una gran diferencia que vamos a encontrar en el modelo de impacto colectivo. En este modelo se construyen los objetivos. No es que cada quien llegue para poner algo, para conseguir algo en común, sino que se construyen los objetivos.
y por lo tanto en las alianzas son distintos sectores los que participan, e incluso hay alianzas que pueden firmarse o tener una característica jurídica. Por otro lado, redes. Existen varios tipos de redes, ¿verdad? Pero podríamos definirlas como un espacio entre miembros que se identifican con una misma causa, propósito, servicio o interés particular y se reúnen para alcanzar un objetivo específico y comparten su expertise. Me queda muy claro que un excelente ejemplo son las redes, por ejemplo, de derechos humanos. O la red de Mauricio Merino, que estaba en la mañana, alguien lo refería muy interesantemente, ¿no? Hay objetivos concretos, rendición y transparencia, derechos humanos, red contra el cáncer, ¿verdad? Red contra la trata de personas. Entonces están perfectamente confluyendo distintas organizaciones y cada una de ellas, ¿verdad?, colabora en ese objetivo particular. Es muy interesante que en estas tres formas, ya sea movimiento, ya sea alianza o ya sea red, los actores que participan pueden estar o no institucionalizados, es decir, formalmente constituidos. Pueden ser asociaciones vecinales, grupos, ¿sí?, que confluyen, que participan. No necesariamente, no nos vayamos con la finta, no necesariamente tienen que ser donatarias autorizadas ni estar constituidas como la mayoría de las organizaciones que están aquí. Sin embargo, participan y tienen todo el derecho de hacerlo. Lo que es interesante es que en las redes y en los movimientos participan varios actores formales y no formales, ¿verdad? Bueno, esta sería una figura de la alianza tradicional, donde encontramos la empresa, encontramos al gobierno y a las organizaciones de sociedad civil que se encuentran, hay un punto de encuentro entre todas ellas, ¿sí? Y la idea es que cada uno de los integrantes de una alianza tenga una posibilidad de ganar, que haya ganado algo en torno a un objetivo común. Y esto es interesante porque las alianzas se fundamentan por lo general en criterios de eficiencia y de eficacia, pero algo que es interesante y que hay que ubicar es que lo hacen en la búsqueda de un mayor impacto, ¿sí?, focalizado, aislado. Vuelvo a la alianza que les hablé de Tyson, Fundación CMR, HCBC y Fundación Grupo México. ¿Por qué se juntaron? ¿Por qué se sumaron 3 actores más a esa iniciativa? Porque los 5 involucrados están trabajando precisamente por proyectos de nutrición, solamente en el ámbito de nutrición. No están incidiendo en todo el concepto general que habría en torno a la alimentación, que sería la seguridad alimentaria, por ejemplo. Seguridad alimentaria sería más grande, ¿verdad? Y la nutrición sería solamente uno de los componentes. Por eso estas 5 instituciones, 5 empresas, 5 financiadores buscan tener mayor impacto en cuestiones de nutrición. Este es un cuadro que, si está en chino, que lo pueda ver, ahorita lo vamos a amplificar, pero básicamente lo que quiero pedirle su atención es que vean que en las alianzas el tiempo es muy corto, en las redes el tiempo puede ser mayor, pero en las redes de impacto colectivo, se lo decimos a los financiadores, se lo decimos a FECHAC, tiene que ser una inversión de largo plazo, 4, 5 años para que podamos empezar a ver resultados, ¿sí? Vamos entonces a analizar, a ver, ¿qué pasa con las alianzas? Me gusta mucho que siempre estemos también pensando en el antes, en el durante y en el después de nuestro trabajo como organizaciones civiles, como organizaciones de servicios a terceros, porque en muchas ocasiones lo que hacemos es que somos muy buenos en el antes y en el durante, hasta ahí queda nuestro trabajo y no llevamos las últimas consecuencias en el después. Y ahí perdemos donantes, ahí perdemos aliados, ahí perdemos voluntarios, ahí perdemos que nos aprecien nuestro trabajo, ahí se pierde la posibilidad de valorar el trabajo, el aporte, etcétera. Y entonces, en el antes, durante y después, ¿sí?, es lo que conforma. Ya acabó el proyecto, ¿qué pasó? Y en las alianzas, entonces, la motivación es la eficiencia y la eficacia de los recursos que vamos a invertir. El durante está la alianza con vida, lo importante es la gerencia. ¿Cómo se gerencian esos recursos? ¿Se miden, no se miden? ¿Cómo se va ejerciendo el presupuesto? ¿Cómo se está llevando? ¿Se están logrando los objetivos de los proyectos, etcétera? Y después, en el después, lo que una alianza evalúa son los efectos.
de sus acciones. No tanto el impacto, sino los efectos. Los efectos forman parte del impacto, pero al impacto todavía le faltarían más elementos para estar completo. Le faltaría el producto y le faltaría también impactos en minúscula, por atribución, por contribución, por añadidura, en fin. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? El mejor ejemplo son inversión para financiar proyectos de nutrición con la convocatoria que les he dicho, y su duración en el tiempo es breve. ¿Qué pasa entonces con las redes focalizadas? Las redes focalizadas, si vas a tomar foto, amigo, espero que salga yo también, con todo gusto, pero me encantaría que lo dijeras, ay, este cuate pelón visco y primo de Botero, sí, es el que hizo la lámina, entonces así ya nos identificamos y estamos en conjunto. No, claro que sí, adelante. Y entonces en estas redes focalizadas, en el antes, durante y el después, vean lo que sucede. En el antes estamos trabajando, creo que también lo referían las dos personas que expusieron antes que su servidor, el maestro Martín y la doctora Clara. Exactamente, perdemos mucho tiempo en constituirnos como socios. Todo el mundo está discutiendo qué hacemos. Perdemos mucho tiempo en esa situación de si tú, yo, no, y viene entonces el fantasma del sector filantrópico, el maldito y mugroso protagonismo. Yo soy más que tú, yo soy más fregón, yo mato más pulgas de un solo pisotón, yo desbordo los océanos y tú apagas los infiernos y no. Entonces, esta cuestión del protagonismo está muy presente en el antes, desde luego en el durante y en el después. Pero las redes focalizadas lo que hacen es que antes es un problema para la convocatoria. En el después se trabaja con el cabildeo, con la negociación, dependiendo, ¿verdad?, del propósito, y al final, en el después, se observa si las metas se alcanzaron o no. Ejemplo, redes de derechos humanos que están trabajando para que sea compatible los protocolos que México firma a nivel internacional, para que aquí estén alineados con la Constitución, ¿verdad?, política de los Estados Unidos mexicanos, y después con las leyes secundarias. Entonces están trabajando. Entonces la meta que es que este derecho internacional se reconozca en el marco jurídico mexicano. Entonces esa es la meta. Si la alcanzan, la monitorean y la van acompañando. ¿Voy bien? ¿Alguien ya se durmió? El que esté dormido, levante la mano. Ok, perfecto. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. ¿Qué pasa en las redes de impacto colectivo que vamos entonces a describir qué son? Pero para hacer esta comparación podríamos decir que las redes de impacto colectivo están trabajando entonces en el impacto. ¿Qué queremos causar? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué queremos lograr? La unión, ¿para qué va a servir? Es un imaginario, ¿para qué va a servir? Y entonces también en el durante hay una experticia y una retroalimentación en donde todos aprendemos juntos. El más fregón y el que va más para atrás, pero todos van construyendo y todos van aportando en un proceso que ahora verán con más detalle. Y en el después vuelve a aparecer el impacto, y el impacto entendiéndolo ahora sí como los productos, los proyectos que se constituyeron, los efectos de esos proyectos y los impactos, y la forma en la que la comunidad participó o la forma en la que la comunidad se sumó al cambio. Un ejemplo es el sistema educativo en México. Se los comentaba yo a algunas personas que tomaron un taller con nosotros hace algunas semanas aquí en Juárez, que esta es una situación muy interesante. El problema de la educación en México no se resuelve con Mexicanos Primero denunciando, o que Mexicanos Primero haga una red de organizaciones que estamos dispuestos a darle unos puñetazos al sindicato o a la coordinadora. No. Este problema de educación es harto complejo que no sabemos hoy cuál es la solución. Y por lo tanto tenemos que sentarnos, pero no nada más organizaciones civiles, sino todos aquellos actores que están involucrados en educación y que por lo tanto tienen algo que ver. Y esto va desde quien planea físicamente una escuela, cómo se edifica, cuál es la arquitectura, cuál es el área en la que se construye, está segura o no está segura, cómo es el imaginario, qué debe de tener. Hay escuelas que tienen una aula, 2, 3 aulas, hay otras más afortunadas que tienen hasta cancha deportiva. Bueno, ¿cuál es el modelo de escuelas que queremos? ¿Tiene que haber uno
o pueden haber varios modelos. Es lo mismo lo que la escuela física que necesita Chihuahua a la que necesita Oaxaca, ¿sí? Desde los planificadores, desde los maestros, desde los padres de familia, desde los mismos alumnos en los grados en donde ellos puedan manifestar una opinión, válida desde luego, ¿no? Y, en fin, autoridades, presidencias municipales, líderes, la iglesia o las iglesias, ¿sí? Entonces es la convocatoria de más personas, de más actores sociales para poder entonces trabajar para cambiar el modelo educativo. No va a ser por decreto, no va a ser, ¿verdad?, por una situación de confrontación. Por lo tanto, entonces, viendo y revisando los tipos de redes que hay o cuáles son sus orígenes, bueno, vamos a ver que pueden existir redes que tienen un origen empresarial, que tienen un origen de gobierno o que tienen un origen de sociedad civil. Por su propósito, ¿qué es lo que quieren hacer? Atender el cáncer, dignificar a la persona, atender al migrante, en fin, un propósito claro. Por su forma de trabajo y modelo, ¿alguien la financia? ¿Todos pagan? ¿Todos ponen? ¿Todos la mantienen? Por su constitución puede ser legal, es decir, podemos hacer una asociación civil para ser donataria autorizada o no. Por la dimensión institucional, no es lo mismo que participe en pequeñas organizaciones con poco expertise a que tengas grandes organizaciones con mucho prestigio, muchos años de experiencia, trabajando con organizaciones pequeñas. ¿Cómo se van a financiar? Por los servicios que ofrecen y desde luego cómo se vinculan con otros actores, ¿sí? Ejemplo, cómo se vincula la red Todos los Derechos para Todos y para Todas con el gobierno. ¿Se sientan a tomar café? ¿Se comprenden bien? ¿Se aceptan el uno con el otro? ¿La relación es cordial? ¿Es fraterna? No. Necesariamente tiene que ser, no de confrontación, pero sí tiene que ser a lo mejor usamos un término que decían en la mañana, de desconfianza. Porque necesitamos, como no confío en usted autoridad, porque la autoridad es la que viola los derechos humanos, me tengo que sentar de este lado para saber qué es lo que está usted haciendo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué diferencias habría entre una red y una alianza? Básicamente, tomando ideas de Alejandro Martínez, nos dice que una red es una asociación voluntaria, las decisiones son participativas y como comentábamos aquellos días, no sé si se acordará Dianita que anda por allá, que a veces el problema es la democratitis. Todo hay que votarlo, nadie puede tomar una decisión porque estamos trabajando en red, colega, compañero, no, usted su opinión no es más que no, esto lo sometemos a la asamblea y entonces todo se vota y todo, ¿verdad?, se consensa. A veces los intereses son en función de esos miembros, las estructuras son flexibles y algo muy interesante es que en la gerencia el trabajo es colegiado, los mismos miembros son los que toman las decisiones. ¿Qué pasa en una alianza? En una alianza que es intersectorial tenemos otros elementos que serían la estructura directiva, hay decisiones directivas en función de los intereses de la propia alianza, no de los miembros, y son estructuras rígidas, poco flexibles, no se salen de lo planeado, de lo planificado, y su gerencia trata o tiende a ser ejecutiva. Sabemos entonces que hay redes públicas, privadas y redes mixtas. Las públicas, una muy buena de ellas es la Red para Prevenir la Discapacidad. Las privadas, el mejor ejemplo que podemos encontrar es Red de América. Red de América es una unión de fundaciones empresariales de todo el continente que buscan alentar o invertir recursos, ¿verdad?, en proyectos de desarrollo de base. Y mixtas, ver bien para aprender mejor, en donde confluyen esfuerzos empresariales con esfuerzos de gobierno para atender a chiquillos y chiquillas, diría aquel famoso, ¿verdad?, precisamente para que los niños puedan ver bien y no tengan problemas de visión durante la escuela. Bien, vamos entonces a adentrarnos al modelo de Kania y Kramer de impacto colectivo. Ellos definen que existen 4 tipos de redes. La redes de financiadores, lo que acabamos de decir de Tyson, de Fundación CMR, ¿sí? Se juntan para financiar.
Hay redes de iniciativas que incluyen a distintos actores interesados en un tema común, mejorar la educación, establecer mesas de diálogo, etcétera. Y las redes del sector social, es decir, las nuestras, ¿verdad?, que tienen una dinámica distinta o muy particular, y desde luego entonces las que ellos denominan, ¿verdad?, de iniciativas que buscan un impacto colectivo. ¿Qué características entonces tienen las redes de impacto focalizado? Bueno, número 1, potencian recursos bajo criterios de eficiencia y eficacia, sí, pero su función está determinada también en alcanzar ciertos objetivos, pero también monitorean esos avances. En ocasiones, ¿verdad?, estas redes pueden detectar que haya un enemigo, gobierno, estado, partido político, pero no lo dejan en enemigo, sino que lo incorporan en la solución. Es otro actor que también tiene que aportar su punto de vista, que también es válido, para construir. Y desde luego, ¿verdad?, evitan que haya una confrontación, un cabildeo, como formas de trabajo naturales, no. Al contrario, lo que se busca es disminuir esa tensión. Y por otro lado también, en estas redes, la negociación no está vinculada a una situación de ganar-perder o de ganar-ganar, porque es otro el objetivo. Lo que hacen es que todos ponen su interés en una determinada problemática, en identificar las causas, priorizar causas, cuando ahorita lo vamos a ver con más detenimiento cuando hablemos de la agenda común, pero entonces es otra forma muy distinta de trabajar en este tipo de red. Y aunque exista el riesgo de que haya un grado de desarrollo distinto de sus miembros, la red de impacto colectivo lo que hace es que trata, o mejor dicho, logra empatar en habilidades y destrezas a la red que viene, o a la organización que viene más atrás que las otras. De tal manera entonces que Kania y Kramer nos hacen la diferencia entre estos dos tipos de redes. Las redes de impacto focalizado tienen estas características: atienden a la problemática en forma coyuntural. Desde luego tienen un conocimiento de la técnica para la incidencia en políticas públicas, y en muchas ocasiones ustedes ven que ese incidir en políticas públicas se convierte en un propósito de esa red. Tienen un impacto aislado, solamente, por ejemplo, las que atienden cáncer, ¿sí?, cualquier tipo de cáncer, están impactando en el cáncer, en los servicios, en la prevención, en la atención, pero solamente se quedan en ese renglón. Estas organizaciones, las de redes de impacto focalizado, tienen mayor definición en la solución, saben el problema. Me apoyo en lo que platicábamos en el taller. La red de la discapacidad sabe que los edificios no están preparados para recibir personas con sillas de rueda, ¿verdad? Entonces ya se conoce cuál es el problema, cuál es la solución: adaptar los edificios, ¿verdad?, cambiar la infraestructura. Y por eso luchan y por eso trabajan. Estas redes entonces ponen atención en los problemas técnicos, como lo de las rampas, o en problemas de asimilación, es decir, de cómo un conocimiento tiene que ser apropiado por el beneficiario para poder tener un efecto. Y desde luego la participación de los miembros de la red también se da desde su perspectiva y desde sus intereses, algo muy similar a lo que pasa entonces en la alianza. ¿Qué sucede entonces en las redes de impacto colectivo? La problemática la entienden como que son problemas estructurales. Volvamos a la educación. No, todo el sistema educativo en México está mal, toda su estructura. Por lo tanto, también necesitan un cambio cultural respecto a esa temática en particular. Se busca que haya, ¿verdad?, un aporte de todos los involucrados, y algo bien interesante es que hay una mayor complejidad para conocer la solución, y se entiende que no solamente se requiere a un solo actor o a un grupo de actores. Es decir, las redes de impacto focalizado pueden tener, en cuestión del foco que están trabajando, derechos humanos, a 25, 30, 40 organizaciones de derechos humanos del Distrito Federal, de Morelos,
de Yucatán, de Chihuahua, de Sonora, todos confluyen ahí. Pero estas redes, las de impacto colectivo, tienen organizaciones de la sociedad civil, que pueden ser donatarias autorizadas, pero tienen sociedades cooperativas, tienen sociedades rurales, tienen cuestiones vecinales, tienen autoridades públicas, tienen representantes de la iglesia, tienen, ¿sí?, todos los actores que giran alrededor de la problemática. Bien lo decía el maestro Francisco Martín Moreno en la mañana. Es una forma de participar distinta en donde confluyen, ¿verdad?, estos actores y aprenden a participar. Por lo tanto, entonces decimos que son multiactores con visiones que enriquecen, todos los puntos de vista enriquecen la problemática. Visto de alguna manera, si decíamos que en la alianza es un engranaje, aquí es como una raíz en donde encontramos organizaciones, fundaciones, gobierno, empresa, comunidad, universidades, consultores, prestadores de servicio, beneficiarios, cooperativas, organizaciones de base, investigadores. Bueno, todos ellos van a confluir a la red, ¿sí?, no con sus propios intereses, sino con su propio conocimiento, y de sus propios intereses institucionales verán cuando construyen una agenda común qué se acomoda o no se acomoda de acuerdo a la prioridad de lo que en conjunto se determina como lo principal que hay que cambiar, que hay que analizar, que hay que enfrentar. De tal manera entonces que aquí aparecen los 6 elementos que nos decía, ¿verdad?, el ingeniero Tuché en la mañana cuando nos daba la bienvenida y la presentación a este 14º encuentro, que necesitan, ¿verdad?, una agenda común, un sistema de medición compartido, reforzamiento entre los miembros, un sistema de comunicación, una organización que les dé soporte, y algo muy interesante entonces es que todos aprenden a construir intereses superiores. Intereses superiores. Quisiera pedir a una persona voluntaria que se sepa muy bien la misión de su organización, que levante la mano para que nos la diga, nos la comparta en el público. ¿Quién quiere platicarme cuál es la misión institucional? ¿Quién dijo yo? ¿Quién está despierto? ¿Sí? ¿Hasta allá? Ahí voy. Gracias a ti voy a bajar unos gramos más para no sentirme botero. Ahí voy. Entonces, por favor, dinos cuál sería la misión institucional para que veamos que esta organización tiene un objetivo particular. Nuestra misión es impulsar a la persona con síndrome Down al máximo desarrollo de sus capacidades, posibilitando así su integración. Entonces, muy buena misión. Gracias. Muy buena misión en donde sí nos está segmentando la parte de la problemática en salud. ¿Cuál sería el objetivo superior de la misión que nos acabas de compartir? Precisamente la inclusión. La inclusión. La inclusión te diría, no discrimines, no tengas formas negativas de comunicar con estas personas, no las estigmatices, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes están, si me estoy dando a entender, entonces espero, ¿verdad?, que veamos que los intereses superiores, ¿verdad?, se van a detectar y se van a construir con la participación de todos los miembros, ¿verdad?, que participan en una red de impacto colectivo. Pongo este ejemplo, ¿sí? No vayan por favor a decirme a este cuate le pagó, no. Lo único que tomo de esta experiencia es lo que decíamos hace rato. El concepto superior es que en tu comunidad tengas seguridad alimentaria. ¿Y qué significa que tengas seguridad alimentaria? Bueno, por un lado necesitamos proyectos para erradicar la desnutrición. Ahí es donde entraría un círculo que tocaría ¿verdad?, de la Fundación CMR y de los otros 4 financiadores. Solamente tocarían ese punto, desnutrición, combate a la desnutrición. Pero vean, se estaría trabajando por disponibilidad de alimentos. Con la convocatoria de CMR no. Tendríamos que buscar otros actores que estuvieran trabajando en disponibilidad de alimentos. Y en la disponibilidad de alimentos confluyen empresarios, cooperativas, organizaciones y formas de subsistencia. Y no por eso tienen que estar peleadas, sino que se van a sentar a trabajar
para ver cómo podemos enriquecernos, y si se hace negocio, pues se tiene que hacer negocio. Y si hay una economía no lucrativa que también genera estos beneficios, bienvenida. Es la coexistencia de los dos tipos de economía. Yo no creo que la economía lucrativa sea el monstruo que a veces describimos. Sí, tiene muchas cosas que hay que arreglar, pero tiene otras ventajas también. Y la economía no lucrativa, a veces no la entendemos todos y únicamente pensamos o decimos que es el no remanente, no distribuye remanentes. Sí, esa es su esencia, pero la economía no lucrativa es precisamente lo que Yunus ha puesto atención a sus empresas sociales. Y la empresa social también tiene emprendimiento, y la empresa social también tiene administración, y también tiene criterios de eficiencia y de eficacia que están metidos entonces en la disponibilidad de alimentos. La seguridad alimentaria también necesita de infraestructura. Si no hay agua, ¿cómo produces alimentos? Entonces tienes que tener programas de captación de agua, de saneamiento, ¿verdad? De aprovechamiento, de ahorro. Y desde luego tienes que contar con proyectos de educación en nutrición, ¿sí? Para que no vayamos de la desnutrición a la obesidad. Y por último, ¿verdad? Una serie de proyectos productivos que pueden ser de economía no lucrativa o de economía lucrativa y que requieren de un financiamiento para poder florecer. No sé si entonces me explico con esta figura que el impacto colectivo para, por ejemplo, atender la seguridad alimentaria no solamente requiere un punto de vista y un grupo de instituciones trabajando, sino que requiere también de marcos legales, de autoridades, de presidentes municipales, etcétera. Este es un ejemplo de una fundación a la que estoy asesorando, y esta fundación está trabajando en la Riviera Maya con el propósito, la fundación Vive un Mejor Azul para México, que entre lo que ellos están tratando de trabajar es rescatar al tiburón toro, este tipo de ejemplares. Y entonces la primera posición de los miembros de la fundación: la autoridad no hace nada. Desde nuestro punto de vista queremos que haya zonas protegidas, que no se toque al tiburón, que no se reproduzca, que el mercado, porque una aleta de un tiburón se vende en miles de dólares y lo demás se desperdicia, que no haya esta caza fortuita, ¿sí? En donde ganan los pequeños comercializadores, los pescadores, y le estén dando en la torre. Desde su punto de vista están en lo correcto, pero ustedes creen que vamos a avanzar en una solución si no se integran qué piensan y qué van a comer los familiares de los pescadores. No vamos a combatir la problemática si no vemos o adecuamos el marco legal para extender las zonas protegidas también al mar. No vamos a entender también la problemática si no vemos el ciclo de reproducción del tiburón toro. Todos estos elementos son los que van a incorporarse en una solución integral de largo alcance, no solamente imponiendo nuestro punto de vista. Por eso ponemos este ejemplo. Por lo tanto, yo sí he visto muchas veces que cuando hablamos del sector, de sus carencias, del panorama sombrío a veces que estamos, pues parece ser que la gente en este sector todo el tiempo tiene que ir con la espada desenvainada y a ver a quién dejamos, ¿verdad? ¿Qué títere dejamos sin cabeza? Y todo el mundo estamos, ¿verdad? Con la disposición de que el gobierno no puede, sí, el político no hace. Pues, señoras, señores, creo que todo lo que describió Clarita Josimán no es fortuito, no es responsabilidad del gobierno o de los funcionarios, es responsabilidad de los que no hemos hecho nada para que las cosas cambien. Tenemos el país que nos hemos merecido por no participar, por no colaborar, por no organizarnos. Yo no veo solamente a un malo en la película, estamos todos, pero necesitamos entonces bajar algunos elementos que con los que quiero concluir, algunos elementos de cambios de actitudes y aptitudes, pero, ¿verdad? Describamos entonces rápidamente qué es el modelo de las redes de impacto colectivo. Bien, lo primero, necesitan los participantes crear una agenda común, no llevar mis intereses para ver cuál se acepta y cuál no, es construir, pensar un pensamiento colectivo. Se promueve un entendimiento de la problemática en donde se comparte esta visión de cambio. Lo que queremos es cambiar
¿Cómo lo hacemos? Se anotan esas inquietudes, pero se establece una prelación colectiva. Y ahí todo el mundo tiene que ceder y dejar, ¿verdad?, que convencerse de que los elementos más importantes sean quizás los del vecino y no los míos. Se busca entonces que las diferencias se discutan y se resuelvan, pero algo muy importante, implica que no todos estén de acuerdo respecto a todas las dimensiones de la problemática, pero lo que es muy interesante es que la ruta seleccionada es la que nos hace caminar. Por lo tanto, en estas redes hay dos cuestiones muy interesantes. El resultado final es importante, pero también es muy importante la forma en la que caminamos en un trabajo cotidiano. ¿Cuánto me queda? Perdón, ¿1 hora todavía? Gracias. Váyanle avisando a sus parejas que van a dormir hoy aquí porque... Ok. Sistema de medición compartida es otro de los elementos y esto es bien interesante, ¿sí? En las alianzas, en las redes de foco focalizadas, ¿verdad?, no se establecen estos indicadores de entrada. Aquí sí, porque estos indicadores, este sistema de indicadores, que son los que se van a monitorear durante todo el trabajo de la red, están construidos por la colectividad, no por alguien, una institución, sino todos crearon esos indicadores, pero lo que es interesante es que esos indicadores también le van a ayudar a la propia institución a su trabajo cotidiano, y cada uno de ellos va entonces a estar aportando conforme a esos indicadores, ¿verdad? Y es lo que nos va a dar fuerza como conjunto. Los miembros entonces aprenden a usar estos indicadores y a reportar qué están haciendo, cuáles son las actividades que están realizando en su cotidianidad. Por ello, el grupo contribuye a dar credibilidad a los datos obtenidos porque son de distintos orígenes, de distintas instituciones, se incrementa la eficacia entre los miembros beneficiarios y desde luego, ¿verdad?, se tiene una visión incluyente. Creo que uno de los rasgos muy importante, más humano de estas redes es que no se busca la confrontación, sino se busca la construcción. Bien, después, uno de los elementos que son requeridos en este tipo de redes es que haya un reforzamiento de actividades. Lo que hace una institución, lo que hace la presidencia municipal, lo que hace una empresa, ¿verdad? Y entonces cuentan todo lo que todo mundo hace, ¿verdad? Y todos los actores están complementándose. Y desde luego no importa el número de participantes, sino el papel de reforzamiento que tienen unos con otros. Por eso se elaboran planes de acción concretos donde cada grupo juega un papel de acuerdo a sus capacidades. Otro crea redes en apoyo a la comunidad, otro convoca la participación de voluntarios, otro realiza la investigación, etcétera. Y algo muy importante es que se trabaja para una verificación del cumplimiento de acuerdos y responsabilidades, ¿verdad?, de todos los miembros en la red. Las redes de alto impacto o de impacto colectivo necesitan también desarrollar un sistema de comunicación. Este sistema de comunicación no quiere decir una oficina de prensa, no es un especialista que va a comentar todo hacia afuera para los medios de comunicación o la población, no, es darle a la comunicación un trabajo más rico, porque se están creando nuevos conceptos, porque se están redimensionando los factores que inciden en tal o cual problemática, se traducen o se modernizan lenguajes, ¿sí?, que necesita escuchar la población para convencerse de la participación en ese cambio y por lo tanto, ¿verdad?, es un proceso de largo plazo y donde la comunicación también tiene una función motivacional. La red entonces aprende a comunicar y crea un vocabulario común y una visión compartida. No se prioriza ninguna actividad de una organización sobre otra, pero algo muy interesante es que si es su condición, lo recomiendan, que haya una participación de directivos que son los que toman las decisiones, pero que su participación sea constante. En este tipo de redes no vale delegar la representación. Vengo en representación de él, no sirve porque necesita haber una continuidad y necesita, ¿verdad?, tener el registro de todo lo que ha pasado y en una tarde no se lo platicas a un miembro que tú delegues.
¿Hay recompensas? Sí. ¿Perdón? No. Pensé que oí como que qué guapo, pero no era para mí. ¿No? Pues si no me hubiera sentido muy honrado, porque le diría yo a mi esposa, me veo como botero y me echaron mis flores en Juárez, vuelvo a regresar a Juárez. ¿Okay? Y hay recompensas, desde luego, un aprendizaje y también resolución de problemas con los focos y las aportaciones de otras organizaciones. Y algo muy importante es que estas redes, salud, y otra para que me juegue, como decía, que estas redes requieren, ¿verdad?, de una institución que dé soporte a el conglomerado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace estas organizaciones? Por un lado, tiene 3 responsabilidades fundamentales de acuerdo a Kania y a Kramer, que son gerenciar proyectos, administrar y manejar datos que la red está generando, y por el otro lado, ser facilitador para los encuentros, para que ocurran bien las juntas, se lleven a cabo y no se pierdan del enfoque. De esta manera, una organización que trabaja en red puede encontrar, ¿verdad?, que también va a desarrollar un liderazgo basado en ¿qué? En la capacidad de la red de enfocar la atención en las personas, en la problemática. Crean un sentido de urgencia y hay una habilidad para aplicar presión sin abrumar, una competencia para desarrollar las áreas de oportunidad de todos los participantes y desde luego una fortaleza para mediar y resolver conflictos de interés. Esto es lo que hace la Secretaría Técnica, armoniza, permite que fluya el trabajo. Por lo tanto, y ya estamos a punto de terminar, yo sé que me van a dar las gracias por ello, mientras más rápido mejor, ya lo sé, pero básicamente entonces diríamos que trabajar en una red de impacto colectivo sí presupone cambios de actitud y de aptitud en las personas y en las instituciones. Hay que aclarar que estas redes no son la panacea. No. Ay, vengo a venderles un modelo que maravilloso. No. Este modelo funciona para ciertos temas, no para todos, para ciertos temas, ciertas problemáticas, las complejas desde luego. Por ello te invitamos a que, aunque sea en esta red o en otras, cuida el resentimiento social. Lo oímos en la mañana, estamos heridos, estamos lastimados, no confiamos, somos escépticos, pues sí, pero no podemos querer salir de lo que es de la cotidianidad reforzando los mismos mensajes. Clarita nos advirtió, están muy alegres, pero yo voy a hablarles de tragedias, de dificultades, de carencias, de vergüenzas, sí, pero yo sí estoy convencido que el sector filantrópico no va a crecer, no va a desarrollar si está vendiendo lástimas, si está vendiendo carencias, si está vendiendo indignidades, ¿sí? Si está vendiendo esta imagen de que el país no va a avanzar, no vamos a cambiar, ¿verdad? No vamos a alentar la participación si somos catastrofistas. El colombiano en su imaginario social ya no es catastrofista, el mexicano sí. Por ello, ¿verdad?, recordar que el progreso está para adelante, para trabajar. Queremos estar mejor, hay que trabajar, pegarle para adelante, no estar viendo al pasado. Lo decían y por eso subrayé esto ahorita que escuchamos a Martín Moreno y que escuchamos a Hussitman, pues el escepticismo se combate participando, verificando y cumpliendo responsabilidades. No seas escéptico, pues participa para que te des cuenta que nuestro trabajo de sociedad civil busca restituir daños emocionales, alcanzar sueños frustrados y lo que ustedes quieran agregar. Su objeto, que el chico de síndrome de Down esté incorporado, que el chico en autismo se le comprenda y se le apoye a la familia, que la mujer violentada, ¿verdad?, encuentre sus derechos y que pueda tener una autoestima, tener una independencia para que no se vuelva a encontrar un varón que no la merece. Nuestro trabajo busca entonces también al otro, trabajar con el otro y por lo tanto, ya lo decía también Clara Hussitman, controlemos la soberbia personal e institucional. A veces pasamos, ¿verdad?, con que yo lo sé todo y de ahí viene el protagonismo. Yo soy más chipocles que tú, ¿sí? Por el otro lado, es importante autolimitarse en los debates, en las discusiones, en las mesas de trabajo. Y aquí sugerimos que aprovechen, que cuiden muy bien el tiempo.
Si se llega a una solución en 10 minutos adelante, si no es su tema para otra reunión, se baja la energía negativa, estamos con la urgencia y con el cuidado de hacer las cosas, de aprovechar el tiempo, y entonces también evitamos roces personales. Por el otro lado, también es recomendable que creamos nuestro nuevo imaginario social con base a la agenda común de las personas e instituciones que están participando en este tipo de red. Es muy importante estudiar y aprender, pues son un proceso en la vida, y eso es lo que ofrecen este tipo de redes, porque yo hoy aprendo de ti y tú aprendes de mí. Y hoy, aunque hablemos de redes, la manera en la que yo lo digo es distinta a la que lo puede decir otra persona, y va a poner énfasis distintos en los cuales vamos a enriquecer nuestro espectro. Y desde luego, algo que te pedimos es que trabajes todos los días por la dignidad de las personas, no por los problemas de las personas. Pongamos énfasis en qué queremos de ellas. Saquemos lo mejor de cada una de las personas. No estemos inundando más a las personas en esta situación. Y algo bien importante, innova. La pregunta es, ¿cómo vas a innovar si todo tiempo tu discurso es pesimista? ¿Sí? Es de que nos va a llevar Judas, de que estamos todavía haciendo las cosas peor, que la situación para el día de mañana va a ser más compleja que el día de hoy. Si estás pensando en esa frecuencia, no vas a innovar. No vas a ponerte a estudiar, a pensar y encontrar en esas cuestiones tan negativas áreas de oportunidad. Entonces, cuando uno trabaja en redes, para ir, no a quejarse, no para oír esos discursos de que a veces parecemos como somos los salvadores de la patria. No, tenemos un trabajo muy padre, muy bonito, las personas. Gobierno está trabajando en los intereses políticos, públicos. La empresa está trabajando para generar riqueza. Y nosotros estamos trabajando por la dignidad de las personas. ¿Qué trabajo es más bonito? ¿Qué trabajo es más humano? ¿Qué trabajo vale más la pena? Somos afortunados. ¿Y por qué embarrarlo con cosas negativas y quejas? Así la gente no se motiva a participar. Entonces, ¿sí? No puedes animar la participación diciendo, ¿sí?, que si no participas, esto se jode y esto se hunde. Si tú dices, el barco se hunde, ¿sí?, ponte a remar, todo el mundo dice dónde está el salvavidas. No está pensando en salvar. Riesgos y amenazas para trabajar en red. El aletargamiento del personal operativo sí tiene una doble función, la de una red y la de su organización. Tengan mucho cuidado. Y aquí no lo quise poner explícitamente, pero sí se los digo. Si ustedes quieren ir a una red a trabajar para ver que les faciliten el proceso de procuración de fondos, ese es el mejor canto de las sirenas que los seduce y que van a entrar en una problemática con otras organizaciones. Las redes no son para eso. ¿Sí? Por el otro lado, es importante cuidar los liderazgos individuales. No seas malito, contéstale y dile a mi mujer que ahí voy y que le cumplo la lista del súper. Siempre me está con llame para que le dé la lista. Sí se la llevo. Bien, entonces los liderazgos individuales e institucionales, ¿verdad?, deben de evitarse estos conflictos de interés, ¿sí? Y lo que demuestra que si hay este tipo de problemas es que la agenda común no se ha edificado bien y no se entiende para qué estamos trabajando. Si sobredemandamos el trabajo de los que participan en las redes, no va a funcionar. Voy a la red a que me den más trabajo, no voy, acabas no yendo. Vas con mucho ímpetu las 3 primeras reuniones, la cuarta ya no vas porque era mi trabajo más el de la red. No, para eso está la Secretaría Técnica. Ten cuidado si tú sometes los intereses de la red a tu institución, porque entonces estás perdiendo el foco. Tú debes de continuar con tu trabajo en tu organización y aportar a la red, pero no al revés. Ten cuidado con los enfoques de incidencia en políticas públicas, y más si es partidista. Fíjense lo que son las trampas ideológicas. Ustedes pueden escuchar ahorita en la reforma fiscal, que ni es reforma y sí es fiscal, que algunos analistas dicen, es la reforma que le agradó al PRD. Y la hizo el PRI, y por eso reaccionó el PAN. ¿Sí? Entonces dice uno, bueno, ¿y por eso la van a votar a favor? Pues sí, porque hay muchos elementos que recogen de aspiraciones del PRD. ¿Está bien, está mal? No. Pero por el otro lado, luego los diputados no salen del PRD
con un discurso contrario o contradictorio a lo que estamos haciendo o lo que estaban cuidando. Entonces, mucho cuidado con el trabajo partidista. Yo no digo que también tengamos una identificación, un corazoncito a cualquier color, nada más que hay que cuidar, ¿sí?, los intereses de la organización y sobre todo los de la red. ¿Hay que darle visibilidad y protagonismo al presidente o al secretario técnico de la red? No, porque si no acabamos edificando el culto A, y no necesitamos eso. Necesitamos entonces un equilibrio en los participantes. Cuiden evitar descalificar al otro por conseguir un beneficio institucional. Lo hemos visto cuando tú haces un concurso de asignación de recursos. ¿Por qué he de darte el recurso a ti? Yo soy mejor que el otro. El otro dice y no, yo sí te cumplo. El otro no tiene experiencia. Yo sí. Mira todas las medallas que traigo. Entonces, cuidar, descalificar al otro. Evidentemente vas a tronar si esa institución que te iba a apoyar para la red carece entonces de los recursos mínimos para operar una oficina, la infraestructura, papelería, etcétera. Y algo bien importante es que si no contribuyes económicamente al funcionamiento de la red, ¿verdad?, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? La red por sí misma, la Secretaría Técnica, también tiene que trabajar para conseguir los recursos que requiere la red. Conclusiones. La red del impacto colectivo es efectiva para retos sociales de gran escala y para determinadas problemáticas. Este tipo de red desarrolla desde el principio indicadores de desempeño, de impacto, de gestión para el trabajo de todos sus miembros. Son las redes más plurales e incluyentes. El resultado es importante, pero como les decía, el caminar día a día también es igual de importante. La negociación aquí tiene otro sentido. No se busca anular, no se busca imponer, se busca crear una perspectiva común. Se busca jerarquizar prioridades con un multienfoque. Y hay algo bien importante, las redes que han sido exitosas de impacto colectivo, y hay muchos casos que podemos platicar, tienen, ¿verdad?, una probabilidad de réplica más interesante, porque además unen más recursos, porque es una prueba fehaciente de que todos los sectores con distintos intereses se pueden sentar a trabajar en base a un interés superior. Y finalmente, ¿verdad?, estas redes presuponen un desarrollo de expertise de todos sus miembros. Es un diálogo abierto que se va haciendo de calidad, no confronta, integra. Y por lo tanto, señoras y señores, lo que estamos nosotros viendo en estas redes es lo que los europeos viven ya desde hace varios años, en el sentido de cómo se ejercita el poder público. No es gobierno, es gobernanza. Y la gobernanza es exactamente incluir al gobernado en la toma de decisión de gobierno, entre otros elementos que determinan la gobernanza. Para terminar, quiero decirles que siempre es un placer estar acá con ustedes en Juárez, pero quisiera proponerles lo siguiente. Necesitamos inyectarnos la energía. Estamos en el mejor trabajo que puede haber. Hay problemáticas, pues de eso es lo que estamos haciendo. Nuestro trabajo es poner soluciones a cada problema que hay. Les invito entonces a que dejemos de adjetivar. El otro es así, es el otro acá, lo anulamos, lo calificamos, le ponemos. Y por lo tanto pongámonos a trabajar y que la dignidad de las personas siempre sea nuestro faro cotidiano para nuestro trabajo y darle continuidad a esto. Señoras y señores, muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes, espero haberlos dormido a gusto. Gracias.